Ucrania advierte que está al borde de una guerra con Rusia. Se mantienen ataques contra yihadistas en Irak. Más de 2.000 mujeres y niños están secuestrados por extremistas. Primer ministro del Reino Unido anuncia medidas para combatir terrorismo yihadista. Cuba restringe importaciones de carácter personal. Primer brote de dengue en Japón después de 70 años. Detienen en España a padres que se llevaron a su hijo de un hospital. En salud, corrientes eléctricas en el cerebro ayudan a aumentar la memoria. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Comenzamos. El gobierno de Ucrania advirtió que está al borde de una guerra con la Federación de Rusia. La Unión Europea estudia imponer nuevas sanciones a Moscú por su falta de cooperación para resolver la crisis entre Ucrania y los rebeldes prorrusos en el este del país. Ситуація ще більш загострилася в останні дні. Проти України зараз розпочалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави. Las palabras del mandatario ucraniano se conocieron luego de que el ejército retirara sus tropas del aeropuerto internacional de la ciudad de Lugansk y cediera su control a los separatistas prorrusos. Зважаючи на точність ударів, обстріл ведуть професійні артилеристи Збройних сил Російської Федерації. Rusia, por su parte, ha reiterado que no intervendrá militarmente en Ucrania, país al que acusó de no querer poner fin al conflicto. Считаю, что главная причина в том, что сегодняшние киевские власти не хотят вести политического. Y es que la tensión que se vive en el este de Ucrania ha hecho que la Unión Europea estudie nuevas sanciones económicas contra Rusia por su papel en la crisis, pues se ha conocido que soldados rusos avanzan hacia la ciudad ucraniana de Mariupol, en donde se encuentra un importante puerto. Es wird keine militärische Lösung dieses Konflikts geben, das habe ich von Anfang an gesagt, davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Das ist im Übrigen auch die Meinung der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. En Minsk, la capital de Belarus, representantes de Ucrania y los separatistas prorrusos acordaron reunirse nuevamente en los próximos días para negociar un alto el fuego. También los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se reunirán el jueves y viernes en Gales, Reino Unido, en donde esperan aprobar una mayor presencia en países del este de Europa ante la amenaza que asegura representa Rusia. La crisis en Ucrania estalló en noviembre del año pasado cuando el gobierno del entonces mandatario Viktor Yanukovych se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea para reforzar sus relaciones con Rusia, desencadenando en violentas protestas. En febrero de este año, el Parlamento de Ucrania destituyó a Yanukovych y convocó a elecciones presidenciales en las que ganó Petro Poroshenko. En marzo, la península de Crimea, de mayoría prorrusa y que en ese momento pertenecía a Ucrania, se anexa a Rusia tras una consulta popular. Seguido a esto, las ciudades de Donetsk y Lugansk, por medio de un referéndum, se declaran independientes de Ucrania, aunque el gobierno se niega a reconocerlo. Desde entonces, en ambas regiones se han librado violentos combates entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos, quienes, según Estados Unidos y la Unión Europea, reciben armamento de Rusia. Hasta el momento, y de acuerdo con datos entregados por las Naciones Unidas, los enfrentamientos dejan más de 2.600 muertos, decenas de ellos civiles, y más de 730.000 personas desplazadas que han buscado refugio en Rusia. Las fuerzas de seguridad iraquíes recuperaron dos importantes ciudades que estaban en poder de militantes del autodenominado Estado Islámico. De acuerdo con la ONU, más de 2.200 niños y mujeres se encuentran retenidos por los yihadistas dentro de Irak. El ejército iraquí y las fuerzas de seguridad kurdas lograron recuperar el control de las ciudades de Süleymanbek y Amirli tras 6 semanas de continuos hostigamientos por parte del Estado Islámico. الداعشيين الإرهابيين الذين هم خطر على كل العالم. La operación de retoma de control contó con la participación de la aviación estadounidense. Frente a ello, el presidente Obama aseguró que fueron bombardeadas numerosas posiciones del Estado Islámico con el fin de limitar el avance de los yihadistas y defender a la población civil. Durante la jornada, Gran Bretaña se unió al grupo de países que han armado a los kurdos. De acuerdo con la aviación británica, fueron entregadas 11 toneladas de armamento a los Peshmerga. De la misma forma, el gobierno alemán indicó que también armará a los kurdos porque el Estado Islámico es una amenaza contra Europa. So weitreichende Destabilisierung einer ganzen Region wirkt sich auch auf Deutschland und Europa aus. La misión de asistencia de la ONU denunció hoy que durante el último mes 1.420 iraquíes perdieron la vida y 1.300 resultaron heridos. Entre tanto, 2.250 mujeres y niños han sido detenidos como rehenes de guerra por los yihadistas. Officers presently in Iraq continue
to gather strong evidence that serious violations of international human rights and humanitarian law have been committed in areas under the control of ISIL. De acuerdo con la ONU, el Estado Islámico es responsable de delitos tales como asesinatos, ejecuciones, conversiones forzadas, secuestros, violencia sexual y torturas. Y el Reino Unido busca evitar que algunos de sus ciudadanos musulmanes se vayan a Oriente Medio para unirse a filas de grupos yihadistas como Estado Islámico. Cameron tuvo que utilizar una orden real, una norma especial poco común para concederle a las autoridades el poder de retirar el pasaporte de las personas sospechosas de colaborar con grupos extremistas islámicos. The Home Secretary already has the discretion to issue, revoke and refuse passports under the royal prerogative if there is reason to believe that people are planning to take part in terrorist-related activity. Cameron también busca que se le pueda negar la entrada a las islas a aquellas personas sospechosas de ser una amenaza para el territorio. Para ello es necesario una estrecha colaboración con las aerolíneas. Airlines will have to comply with our no-fly list arrangements, give us information on passenger lists and comply with our security screening requirements. If they do not do this, their flights will not be able to land in Britain. En total, unos 500 ciudadanos británicos han emigrado a Irak y Siria a combatir con grupos como el Estado Islámico. Eso es algo que Cameron espera acabar con estas medidas. Este anuncio llega después de que la semana pasada el gobierno de Reino Unido aumentara la alerta antiterrorista, ya que considera muy probable que un ataque pueda sacudir a las islas. Hay tensión entre Israel y Siria en la zona fronteriza de los Altos del Golán, donde los dos países están combatiendo. El origen de estos enfrentamientos tuvo lugar la semana pasada, cuando un soldado israelí resultó herido mientras el ejército sirio luchaba contra grupos rebeldes. Además, Israel denunció que interceptó un dispositivo espía sirio que ingresó ilegalmente a su espacio aéreo. Estos choques llegan días después de que Israel alcanzara una tregua permanente con las milicias palestinas en la Franja de Gaza, con las que se enfrentó durante 50 días. Y en Cuba entraron en vigor las nuevas normas aduaneras sobre los artículos de consumo que los viajeros pueden ingresar a ese país. La noticia fue recibida con malestar por parte de los ciudadanos, pues estaban acostumbrados a contrarrestar la escasez de productos en la isla con las compras en el exterior. Estas regulaciones buscan frenar el mercado negro de bienes de consumo difíciles de encontrar en las tiendas locales que tienen elevados impuestos o están desabastecidas o los artículos son de mala calidad. La medida también amenaza con generar un aumento en los costos para los propietarios de pequeños negocios en la isla que dependen de los productos que traen los viajeros que ingresan a ese país de política comunista. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que 500 millones de dólares serán inyectados a la economía del país con el fin de impulsar la inversión pública y privada y así frenar la desaceleración. De acuerdo con la mandataria, el plan de emergencia se centrará en favorecer a las pequeñas y medianas empresas y la construcción de obras públicas. La mitad de dichos fondos se obtendrá de reasignaciones del presupuesto público, mientras que el resto dependerá de la aprobación de una reforma tributaria que se tramita en el Congreso. La desaceleración de la economía chilena se debe a la caída en el precio del cobre, el principal producto de exportación del país, y a un notorio descenso en la inversión privada. Y en Nicaragua, los organismos de rescate continúan en las labores de búsqueda de los 7 mineros que quedaron atrapados en un yacimiento de oro en el norte de ese país. La lluvia y la inestabilidad del terreno han provocado un notorio retraso en el acceso al área. Según las brigadas de rescate, un fuerte olor se ha empezado a sentir en la profundidad de la mina, lo que indicaría que hay cuerpos sin vida en el lugar. Decenas de mineros se han sumado a los organismos de socorro para intentar esclarecer y establecer contactos con los mineros que quedaron atrapados desde el pasado jueves en Nicaragua. La población de Iowa, en el estado de Luisiana, declaró la alerta en la zona por graves inundaciones que se presentan como resultado de las lluvias que no cesan. Barrios residenciales, escuelas y hospitales están inundados. Las torrenciales lluvias han obligado a cortar el servicio de energía. Las autoridades indicaron que los organismos de emergencia se encuentran en constante monitoreo, pues no se descarta un aumento en los niveles de las aguas que ya superan en algunas zonas los 50 centímetros de altura. Y Japón está en alerta porque ya fueron registrados 19 casos de dengue, una enfermedad que se creía totalmente erradicada de ese archipiélago. El ministro de Salud del país anunció que en total ya se han detectado 22 casos de enfermos por este virus. Se cree que el origen del dengue está en un parque ubicado al sur de Tokio, la capital del país.
Esta enfermedad sacudió a Japón hasta la Segunda Guerra Mundial y desde entonces no se habían registrado ni un solo tipo de casos en el país. Los únicos reportes correspondían a extranjeros que habían contraído la enfermedad en otro país tropical. En Málaga, España, fueron capturados los padres de Aisha y King, un niño británico que padece un tumor cerebral y que fue raptado por sus padres del hospital donde estaba siendo tratado porque estos se oponían a los procedimientos a los que estaba siendo sometido. Juan Isidro Fernández, abogado de los padres retenidos, indicó que los adultos no estaban de acuerdo con la solución que los expertos en un hospital en Southampton pretendían proporcionarle a su hijo. El tratamiento incluía quimioterapias y radioterapias, por lo que los padres intentaron buscar una mejor opción sin tener la intención de atentar contra la vida de su hijo y por ello lo sacaron sin autorización de los médicos y se lo llevaron para España. Las autoridades británicas habían enviado una alerta a España en donde acusan a la pareja de secuestro. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en CMI Internacional. Un japonés disfrazado de Batman causa sensación en Internet. Corrientes eléctricas en el cerebro ayudan a aumentar la memoria. Un estudio médico asegura que estimular el cerebro con impactos eléctricos no invasivos mejora la memoria a corto plazo, un tratamiento que tiene un gran potencial para personas con Alzheimer u otras afectaciones. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Investigadores de la Universidad de Northwestern de Chicago han logrado mejorar la memoria en 16 personas con una técnica indolora sin efectos secundarios. Todo gracias a la estimulación magnética transcraneal en la capa más externa del cerebro. Aunque esta técnica se usa desde el 2009, cuando la FDA aprobó el primer dispositivo para suministrar esta terapia, pero en pacientes con depresión resistente, trastorno de estrés postraumático, obsesivo-compulsivo y en otras patologías no psiquiátricas. Sin embargo, hasta ahora no se había evaluado su utilidad en problemas que tienen su origen en zonas más profundas del cerebro. Por medio de la resonancia magnética, los investigadores lograron identificar y manipular las interacciones entre las regiones corticales y una estructura profunda dentro del cerebro que es el hipocampo. Luego de varias pruebas hechas en voluntarios sanos, se comprobó que su memoria había mejorado. Los investigadores liderados por Joel Voss están iniciando un estudio para probar esta técnica en adultos mayores pero sanos, así como en personas con Alzheimer en un estadio inicial. Gestionar, para nosotros significa lo mismo, porque somos Nueva EPS y trabajamos para asegurar la salud de nuestros afiliados. Nuestra gestión significa dar respuestas de autorizaciones a medicamentos no POS a través de mensajes de texto. Nueva EPS, gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Y para terminar CMI Internacional les contamos la historia de un peculiar Batman que cuida las calles de una ciudad japonesa. Este personaje se llama Shi-Batman porque vigila la ciudad de Chiba en Japón y su indumentaria es una réplica del famoso hombre murciélago. Incluso tiene su propio batimóvil que él mismo construyó. Su nombre es todo un misterio, solamente se sabe que tiene 41 años y que es soldador. A diferencia del Batman original, su misión no es luchar contra el crimen, sino llevar la alegría a los ciudadanos de Chiba.